Hola a todos y bienvenidos a nuestra Deep Dive de hoy. ¿Ah, sí? En esta ocasión nos adentramos en el caso del asesinato de Olof Palme, Un caso que sigue dando de qué hablar después de tantos años. primer ministro de Suecia, recordemos. Exacto, una figura clave en la política internacional, conocido por sus posturas firmes. Particularmente en contra del apartheid. Sí, y también muy crítico con la guerra de Vietnam. Su asesinato en 1986 conmocionó al mundo y hasta hoy sigue siendo un enigma sin resolver. Un caso fascinante, la verdad, porque a pesar de las exhaustivas investigaciones y de las numerosas teorías... La verdad es que seguimos sin saber qué pasó realmente. Exacto, la verdad sigue eludiéndonos. Para esta Deep Dive nos basaremos en el artículo de la Wikipedia sobre el asesinato de Olof Palme. Una fuente muy completa con detalles de los eventos, las investigaciones y las diferentes teorías que han surgido. Sí, nos ayudará a navegar por este caso tan complejo. Desde la fatídica noche del 28 de febrero de 1986 hasta las últimas investigaciones. Comencemos entonces con esa noche, la noche en que Palme y su esposa, Lisbeth, decidieron ir al cine. Una decisión espontánea, al parecer, para ver la película Bröderna Mossad. Con su hijo Morten y su nuera. Una salida familiar que terminó en tragedia. Y es curioso, ¿no? Que Palme, a pesar de su cargo, solía prescindir de guardaespaldas. Sí, una costumbre que en aquella ocasión desafortunadamente tuvo consecuencias fatales. Después de la película, la pareja decidió volver a casa caminando. Un paseo tranquilo por Sveavägen, una de las principales calles de Estocolmo. Una noche fría. Sí, una noche cualquiera, aparentemente. ¿Quién iba a imaginar que ese paseo terminaría de forma tan trágica? Imposible. De repente un hombre se acercó a ellos y disparó a Palme por la espalda. Un acto brutal que conmocionó a todo el país. Un taxista, Anders Delborn, fue el primero en reaccionar. Sí, presenció el crimen y dio la alarma por radio. Dos jóvenes que estaban cerca también intentaron ayudar a Palme. Mientras llegaban la policía y la ambulancia. Pero lamentablemente Palme falleció de camino al hospital. Un final trágico para un político que sin duda todavía tenía mucho que aportar. Es sorprendente, ¿verdad? Que un caso así en un país como Suecia quede sin resolver. Es cierto, cuesta creer que después de tantos años la verdad siga sin salir a la luz. ¿Qué falló en la investigación? ¿Por qué tantas dificultades para encontrar al culpable? Bueno, hay que tener en cuenta que desde el principio la investigación se enfrentó a varios obstáculos. Por ejemplo, ¿El escenario del crimen no se acordonó adecuadamente? lo que probablemente provocó la pérdida de posibles pistas, Exacto. Además, la alarma nacional se demoró. facilitando la huida del asesino. Posiblemente. Y luego está el asunto del arma homicida. Una Smith Wesson .357 Magnum que nunca se encontró. Y la bala, ¿no? Del tipo rompedor, Un tipo de bala poco común en Suecia en aquella época. capaz de atravesar chalecos antibalas. Lo que sugiere que el asesino podría haber sido un profesional. Y ante la falta de respuestas claras, surgieron numerosas teorías y sospechosos. Es natural, ¿no? Que la gente busque una explicación culpable, Algunas teorías apuntaban a enemigos políticos dentro de Suecia. mientras que otras exploraban la posibilidad de conspiraciones internacionales. Un caso complejo, con muchas ramificaciones. Sí, un caso que ha dado lugar a mucha especulación y debate. Y que sigue fascinando a la gente después de tantos años. Sin duda, el asesinato de Olof Palme es uno de esos misterios que no dejan indiferente a nadie. Hablemos entonces de algunas de esas teorías, de esos sospechosos. Comencemos quizás por uno de los primeros sospechosos, Viktor Gunnarsson, Conocido en la prensa como el hombre de 33 años. un extremista de derechas con un historial problemático. Y con un odio declarado hacia Olof Palme. Se encontraba cerca del lugar del crimen la noche del asesinato. Y además poseía un arma similar a la utilizada. Parecía un sospechoso perfecto, ¿verdad? Sí, pero la investigación en su contra se vino abajo. Se descubrieron irregularidades durante la investigación. Como la posibilidad de testimonios forzados y manipulación de pruebas. Exacto, al final Gunnarsson fue liberado por falta de pruebas sólidas. ¿Y la teoría que apuntaba el PKK, qué hay de ella? Al Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Se habló mucho de la pista kurda durante un tiempo. Sí, una teoría promovida por el entonces comisario de policía Hans Holmér. ¿En qué se basaba? En unas conversaciones telefónicas interceptadas donde se mencionaba una boda. ¿Una boda? Sí, se interpretó que este término era un lenguaje en clave. Y que se refería al asesinato de Palme. Correcto. Se detuvo a varios kurdos relacionados con el PKK. Pero al final la investigación no dio resultados. Y la teoría se desvaneció. Al menos por un tiempo. ¿Por qué dices eso? Porque la pista kurda resurgió años después. Ah. Un desertor del PKK afirmó que la organización era responsable del asesinato. Reavivando la teoría de la operación Boda. Y posteriormente el propio líder del PKK, Abdullah Öcalan, acusó a una facción disidente del grupo. ¿Estar detrás del crimen? Exacto, un nuevo giro en un caso ya de por sí lleno de giros inesperados.
Lo que nos lleva a otra figura clave en este caso. Christer Pettersson, Ah, Patterson. Un personaje peculiar. con un historial de alcoholismo y delincuencia. Lo sorprendente es que fue identificado por Lisbeth Palme como el autor de los disparos. La viuda del primer ministro señalando a Pettersson como el asesino. Imagínate el impacto de ese testimonio. Impresionante sin duda. Y de hecho, Patterson llegó a ser condenado por el asesinato de Palme. En serio. Pero la condena fue anulada posteriormente por el Tribunal Supremo Porque por falta de pruebas concluyentes. no se encontró el arma, el móvil no estaba claro. Y el testimonio de Lisbeth Palme fue cuestionado. Una historia llena de giros inesperados, ¿verdad? Sin duda, un caso que te mantiene en vilo hasta el final. Pero la historia no termina ahí. Todavía hay más. Por supuesto, aún quedan muchas teorías por explorar. Como la que apunta a Sudáfrica al régimen del apartheid. Una teoría escalofriante que sugiere una conspiración internacional para silenciar a Palme. Palme era un firme opositor al apartheid. Y Suecia apoyaba económicamente al Congreso Nacional Africano, el ANC. Que luchaba contra el régimen segregacionista. Y Jean de Kock, ex jefe de los servicios de seguridad sudafricanos, Declaró años después que Palme fue asesinado por su postura contra el apartheid. incluso llegó a señalar a Craig Williamson, un espía sudafricano, como el responsable del asesinato. Increíble. Es como si cada nueva teoría añadiera más capas de misterio a este caso. Y aún hay más, otras posibilidades que se han barajado a lo largo de los años. Cuéntame más. Por ejemplo, se ha especulado con la posible implicación de la fracción del Ejército Rojo alemana. La banda Bader-Meinhof. Llegaron a atribuirse la responsabilidad del asesinato. Y hay pruebas que lo corroboren. No, ninguna. Entonces se considera propaganda. Más bien, ¿Y qué hay de la pista chilena? que relaciona el asesinato con la oposición de Palme al régimen de Augusto Pinochet. Por su apoyo a los exiliados chilenos. Exacto, una teoría que también ha generado mucho debate. Y no podemos olvidar la teoría que vincula el asesinato con el escándalo de tráfico de armas de la empresa Bofors. Un escándalo que salpicó al gobierno indio, entre otros. y que destapó una trama de corrupción a gran escala. Se especula que Palme podría haber tenido información sobre sobornos. Y ventas ilegales de armas. De hecho, el día de su asesinato, Palme se había reunido con el embajador iraquí. ¿Y qué tiene que ver eso con el caso? Algunas fuentes sugieren que el embajador le había revelado información sobre las actividades ilícitas de Bofors. Es fascinante cómo un solo caso puede dar lugar a tantas interpretaciones y conexiones. La verdad es que el caso Palme es un rompecabezas con muchas piezas. Y la pregunta sigue sin respuesta. ¿Quién mató a Olof Palme? ¿Y por qué? Una pregunta que, a pesar de los años transcurridos, sigue sin tener una respuesta definitiva. Lo más intrigante es que el caso sigue abierto. Sí, la policía sueca mantiene un grupo dedicado a la investigación del asesinato. Revisando nuevas pistas y buscando esa pieza clave que pueda resolver el rompecabezas. Es un caso que ha cautivado la atención de la opinión pública durante décadas. Y que sigue generando debate e interés. Un misterio que nos recuerda la complejidad de la política, del poder, de la lucha por la justicia. Un misterio que quizás nunca llegue a resolverse. ¿Quién sabe? A lo mejor algún día la verdad sale a la luz. Sería un final digno para una historia tan llena de intriga y suspense. Un final que, sin duda, satisfaría la curiosidad de mucha gente. Y que quizás nos ayudaría a comprender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Un mundo donde a veces los hilos del poder se mueven en la sombra. Y donde la verdad en ocasiones parece estar fuera de nuestro alcance. Es cierto, pero eso no significa que debamos renunciar a buscarla. La búsqueda de la verdad, por difícil que sea, es un deber moral. Un deber que nos debemos a nosotros mismos y a las víctimas de la injusticia. Y en el caso de Olof Palme, esa búsqueda de la verdad sigue viva. Un recordatorio de que la justicia, aunque tarde, a veces llega. Y de que la memoria de las víctimas de la violencia no debe ser olvidada. Sin duda, el caso Palme es un caso que nos interpela a todos. Y que nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de la democracia, la importancia de la justicia y la búsqueda incansable de la verdad. Una búsqueda que, en este caso, sigue abierta, esperando que algún día la luz ilumine las sombras del pasado. Hablando de la Guerra Fría y posibles conspiraciones, no podemos olvidarnos de la conexión Bofors. Es cierto, la teoría de Bofors siempre me ha parecido especialmente inquietante. Uf, ¿Podrías recordarnos brevemente en qué consistió este escándalo? claro, el escándalo Bofors estalló a finales de la década de 1980. Cuando se descubrió que la empresa sueca Bofors había pagado sobornos a políticos y funcionarios indios. Para conseguir un contrato de venta de armas, ¿no? Exacto. El escándalo tuvo un gran impacto internacional y provocó la caída del gobierno de Rajiv Gandhi en la India. Un escándalo de grandes dimensiones. Sin duda.
Y se especula que Palme podría haber tenido información sobre los sobornos de Bofors, ¿verdad? Así es, la teoría sugiere que Palme, con su firme postura ética, con su compromiso contra la corrupción, Sí. podría haber descubierto la trama de sobornos de Bofors. Y esto lo convirtió en una amenaza para la empresa. Y para aquellos que se estaban beneficiando de los negocios ilícitos. Es una teoría que sin duda encaja con el carácter de Palme, Era un hombre de principios, que no dudaba en denunciar las injusticias. sin importar las consecuencias. Y recordemos que el día de su asesinato, Palme se reunió con el embajador iraquí, Cierto, lo mencionamos antes. quien, según algunas fuentes, le habría proporcionado información sobre las actividades ilícitas de Bofors. Es decir, que Palme podría haber estado a punto de destapar un escándalo de enormes dimensiones. Y eso explicaría por qué alguien querría silenciarlo. Claro, si se trataba de una trama de corrupción a gran escala, con la participación de personas influyentes, Es probable que los responsables tuvieran los medios para encubrir sus actos. y para desviar la investigación. Exacto, la conexión con Bofors podría explicar la dificultad para resolver el caso. Un escándalo que pondría en jaque a la clase política e empresarial sueca. Y que podría tener consecuencias internacionales. Sin duda, el miedo a esas consecuencias, a la exposición pública, A las posibles represalias podrían haber sido suficientes para que algunos decidieran actuar. para proteger sus intereses, después de haber repasado las principales teorías, desde las que apuntan a individuos o grupos dentro de Suecia, hasta las que sugieren conspiraciones internacionales. Sí. Me gustaría centrar nuestra atención en la investigación policial. De acuerdo. ¿Crees que se cometieron errores que impidieron resolver el caso? Es evidente que la investigación inicial tuvo deficiencias. ¿Con lo cuales? El mal manejo de la escena del crimen, la demora en la alarma nacional, Ya. la falta de coordinación entre los distintos equipos de investigación. Todo eso contribuyó a que el caso se convirtiera en un laberinto sin salida. Exacto, se perdieron oportunidades, se cometieron errores, Es frustrante pensar que quizás la respuesta estaba ahí, por alcance de la mano, pero se les escapó. por falta de diligencia o por la presión de encontrar un culpable rápidamente. La presión mediática y pública era enorme. Sin duda, el asesinato de un primer ministro en un país como Suecia era algo inaudito. Es comprensible que en ese contexto se cometieran errores. Sí, la presión a veces puede llevar a tomar decisiones precipitadas. Y esos errores, por supuesto, tuvieron consecuencias. Claro. Se perdieron pistas, se contaminaron pruebas, Siguieron caminos equivocados. y a medida que pasaba el tiempo, la posibilidad de encontrar al culpable se hacía cada vez más remota. Las pistas se enfriaban, los testigos olvidaban detalles Las pruebas se deterioraban. y la falta de resultados, por supuesto, alimentaba la especulación. Y las teorías conspirativas, La incertidumbre, la falta de respuestas claras crea un vacío que la gente intenta llenar con sus propias interpretaciones. con sus propias sospechas, Y en el caso Palme, este vacío se ha llenado con una multitud de teorías. algunas más plausibles que otras. Pero todas ellas reflejo del deseo de encontrar una explicación a lo inexplicable. El deseo de comprender lo sucedido. Es algo natural, humano. La muerte de Palme fue un shock para la sociedad sueca. Un trauma que aún no se ha superado. Y quizás la falta de una respuesta definitiva, la imposibilidad de cerrar este capítulo de la historia. Es lo que mantiene vivo el interés por el caso Palme. ¿Es posible? La incertidumbre, el misterio nos atrae Los invitan a pensar, a investigar. a intentar encontrar una solución al enigma. Y en el caso Palme, este enigma es especialmente complejo. Con múltiples capas, con ramificaciones que se extienden a la política internacional, al mundo del espionaje. A la corrupción a gran escala. Un caso que nos muestra la cara oscura del poder, Las intrigas que se tejen en las sombras, la lucha por los intereses. a veces por encima de la ley, por encima de la vida humana. Y nos recuerda que la verdad a veces es escurridiza, difícil de alcanzar. Que hay misterios que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, quizás nunca lleguemos a resolver. Es cierto, pero eso no significa que debamos renunciar a la búsqueda de la verdad. La justicia, aunque tarde, aunque sea imperfecta, sigue siendo un valor fundamental. Y en el caso Palme, a pesar del paso del tiempo, a pesar de las dificultades, la esperanza de encontrar la verdad sigue viva. Así es, la investigación sigue abierta. Y quizás algún día una nueva pista, una nueva prueba. Nos permita finalmente comprender lo que sucedió aquella fría noche de febrero en Estocolmo. Y quizás ese día la sociedad sueca pueda por fin cerrar este capítulo doloroso de su historia. Y empezar a sanar las heridas del pasado. Es una esperanza que compartimos todos, ¿verdad? Sin duda. Pero, mientras ese día llega, mientras el misterio sigue sin resolverse,
podemos seguir reflexionando sobre el caso Palme. Sobre sus implicaciones, sobre las preguntas que aún quedan sin respuesta, Y podemos seguir aprendiendo de este caso. de sus errores, de sus complejidades. Y podemos seguir buscando la verdad sin descanso, sin rendirnos. Porque la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la incertidumbre. Estoy totalmente de acuerdo. La verdad, aunque a veces sea difícil de aceptar, es la base de la justicia, de la reconciliación, del progreso. Y es un valor que debemos defender siempre, sin importar las dificultades. Exacto, la verdad es el camino. Y hablando de la búsqueda de la verdad, creo que es importante destacar el impacto que ha tenido este caso en la sociedad sueca. Sí, es un caso que ha marcado a varias generaciones. La muerte de un primer ministro en un país que se consideraba tan seguro fue un shock tremendo. Un shock del que quizás todavía no se ha recuperado del todo. Es como si este caso hubiera roto algo en la sociedad sueca. Una especie de inocencia perdida, ¿no? Exacto, la imagen de Suecia como un país pacífico, ajeno a la violencia política, se vio profundamente afectada. Y la falta de respuestas definitivas, la persistencia del misterio, no ha hecho más que agravar esa herida. La gente necesita una explicación, un cierre para poder pasar página. Y en ese caso, ese cierre parece estar todavía muy lejos. El caso Palme se ha convertido en una obsesión para muchos suecos. Una obsesión por encontrar la verdad, por hacer justicia. Y también por comprender cómo algo así pudo suceder en su país. Un país que se enorgullecía de su sistema democrático, de su estado de bienestar. La muerte de Palme puso en evidencia la fragilidad de esas estructuras, la vulnerabilidad de la sociedad ante la violencia. Y esa lección, esa sensación de inseguridad, ha dejado una huella profunda en la sociedad sueca. Un trauma colectivo que todavía no se ha superado del todo. Es cierto, es como si este caso nos recordara que la violencia, la irracionalidad pueden irrumpir en cualquier momento, en cualquier lugar. Y que la democracia, la paz, no son algo que se pueda dar por sentado, sino que hay que defenderlas constantemente. Sin duda, el caso Palme es un recordatorio de la importancia de la justicia, de la verdad, de la lucha contra la impunidad. Y también de la necesidad de proteger los valores democráticos, de luchar contra la violencia y la intolerancia. Porque al final, lo que está en juego es la convivencia pacífica, la posibilidad de vivir en una sociedad justa y libre. Y esta es una lucha que nos concierne a todos, no solo a los suecos. Es cierto, el caso Palme, aunque sucedió en Suecia, nos interpela a todos, nos hace reflexionar sobre nuestro propio mundo, sobre la sociedad en la que vivimos. Y sobre la necesidad de defender los valores que consideramos importantes. La justicia, la verdad, la libertad. Valores que no podemos dar por sentados, sino que hay que defender día a día. Y ahora, para terminar nuestra deep dive en el caso Palme, me gustaría lanzar una última pregunta al aire. Adelante. ¿Crees que algún día se resolverá este misterio? Es difícil decirlo, la verdad. Han pasado muchos años, las pistas se han enfriado. Bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Quizás algún día aparezca una nueva prueba, un nuevo testigo. O quizás la tecnología forense avance lo suficiente como para arrojar nueva luz sobre el caso. Sería un final satisfactorio para una historia tan llena de misterio e incertidumbre. Un final que permitiría a la sociedad sueca cerrar este capítulo doloroso de su historia. Y seguir adelante, con la verdad como base para la reconciliación y la justicia. Un final que sin duda todos deseamos. Y con esta reflexión, damos por finalizada nuestra inmersión en el caso Palme. Esperamos que esta deep dive te haya ayudado a comprender la complejidad de este misterio. Y a reflexionar sobre la importancia de la búsqueda de la verdad y la justicia. Un misterio que, a pesar de los años transcurridos, sigue vivo en la memoria de muchos. Y que nos recuerda que la lucha por un mundo mejor, un mundo más justo y pacífico, es una tarea que nunca termina. Hasta la próxima inmersión.